Las 7:36 y la Asamblea Nacional está por ingresar al octavo mes de gestión. Y aunque en estas primeras 32 semanas han aprobado una agenda legislativa, aún está pendiente el tratamiento de temas en el ámbito social, de producción, de trabajo, reformas en materia de contratación pública, de minería, entre otras que son importantes y básicas para el país. Sin embargo, en estos últimos días especialmente, se ha venido tratando este proyecto de ley para la defensa de los animales no humanos, que es analizado por la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Este borrador de ley tiene como fin tutelar, proteger y regular los derechos de los animales no humanos, un proyecto de ley que fue tratado también la semana anterior. Este estudio de los proyectos de bienestar y protección animal y que se ha pedido y se ampliará 30 días más para ello. Nos acompaña en esta mañana el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, para hablar sobre este tema, cómo nace este proyecto, por qué ahora lo denominamos animales no humanos dentro de este proyecto de ley. Qué gusto tenerlo acá. Bienvenido, buenos días. El gusto mío, felicitaciones por la nueva casa, no la había conocido y gracias a Radio Vigía. Pues creo que el proyecto de ley, tal cual lo menciona usted, la primera pregunta, evidencia de manera explícita una carga ideológica muy grande. Desde el mismo título, cuando leemos un par de párrafos más abajo en la exposición de motivos, lo siguiente que podemos encontrar es que el proyecto de ley busca un cambio sociocultural en el comportamiento humano, lo cual nuevamente regresamos a un tema de una carga ideológica muy fuerte, y comenzamos a analizar el texto y comenzamos a ver cosas como el interés superior del animal, temas que se los plantea para la defensa de los niños, tema que si bien puede sonar bien, pues estaríamos incumpliendo algo que tiene que ver con la Corte Constitucional. Este proyecto de ley nace de una sentencia de Corte y la Corte Constitucional explícita y expresamente menciona que se regule un proyecto de ley sobre los derechos de los animales, sin embargo, que los derechos de los animales no podrán equipararse a los de los seres humanos. Cuando hablamos de interés superior del animal, ya no solamente podríamos estar interpretando que se equiparan, sino que inclusive los superan. Wow. Ahora vamos al otro lado. Estamos ahorita en Radio Vigía, la voz de la policía. Recordemos que la Policía Nacional, al igual que el Ejército Nacional, trabaja con animales, trabaja con perros, trabaja Con acémilas, caballos. con caballos. El proyecto de ley también plantea algo que lo podemos escuchar un poco romántico, si cabe el término, o bonito, que es, ya no vamos a tener propiedad sobre los animales, vamos a ser tutores, vamos a ser, vamos a hacernos cargo de los animales como si fueran propios. Yo pregunto, en el caso de la policía, en el caso de la producción, ¿quién es el tutor? ¿Es la institución? ¿Es el policía que está a cargo del perro? ¿Es el comandante de zona? Entonces comenzamos a ver otro tipo de cosas. Claro está, el momento que hablamos de que dejamos de ser propietarios es porque cambiamos el régimen de propiedad y dejan de ser bienes. Los animales no son cosas, pero sí son bienes inmuebles, son bienes muebles, perdóneme. Y ahí viene el otro aspecto, cuando hablamos de animales no solamente estamos hablando del perro de compañía. La Policía Nacional adquiere estos animales a través muchas veces de licitaciones públicas, de igual manera. Recuerdo un caso emblemático de los caballos. Si yo les quito la condición de bienes a los animales, pues también tendré que ir a la Contraloría a decirle, vea señor Contralor, cierto es que aquí yo tenía unos animales que tenían un valor, pero ahora ya la ley dice que no tienen valor, entonces usted justifique cómo se esfumó ese valor. Eso en materia de derecho público. En materia de derecho privado son activos biológicos, así consta en las normas jurídicas, tanto para animales como plantas. El momento que les quitamos el activo biológico de las contabilidades, probablemente muchas empresas entren en causal de liquidación y quiebra. Entonces yo creo que la ley tiene un trasfondo ideológico
Y creo que esta ley, al ser un pedido de corte que se regule, lo primero que debería hacer es asimilar que en el Ecuador existen normas de regulación y control en materia de bienestar animal, gobiernos autónomos descentralizados para lo que tiene que ver con animales de compañía. Agrocalidad tiene vinculación directa con lo que tiene que ver con animales de trabajo u oficio, animales destinados a producción y consumo, e inclusive los animales de experimentación. Y hay algo importante. Si nosotros ponemos a todos los animales bajo el mismo régimen de protección, ¿cómo hacemos para eliminar los animales plaga, como son ratas, cucarachas, pulgas? ¿Quién está primero? ¿La pulga o el perro? ¿La garrapata o la vaca? Son temas que evidentemente nunca se pensaron o nunca importaron cuando desde un ámbito, y ratifico, ideológico se construyó un borrador de proyecto de ley. Pero para la construcción de este proyecto de ley no se ha socializado, no intervinieron autoridades que deben estar también dentro de ello, ingeniero. Muchas gracias. A veces los tiempos en prensa son cortos. Precisamente la Corte Constitucional es mandatorio el que se construya un proyecto de ley de manera técnica y participativa. La única parte de la participación es que se convocó única y exclusivamente a los actores y a las organizaciones de defensa de los animales. En el caso mío, como representante del sector productivo, tuvimos que meternos literalmente por la ventana porque fuimos altamente cuestionados que este proyecto de ley no es un proyecto de producción, que es un proyecto de derechos, que los productores nada tienen que hacer ahí. Pero tampoco estuvieron las autoridades, Agrocalidad, Ministerio de Ambiente, Ministerio de la Producción en lo que es acuacultura y pesca. Lo cual no solamente determina que el proyecto tiene una carga ideológica, sino también un sesgo y un vicio en su proceso de construcción. Ahora hay algunas prohibiciones. Y yo he estado mirando sobre estas prohibiciones. Está prohibido las ferias, ahora también está prohibido el faenamiento colgados o cocinados en el espacio público. ¿Qué va a pasar con nuestra cultura, nuestra gastronomía, de aprobarse esta ley? Regreso a lo que mencioné de inicio, y me parece que es en el tercer párrafo de la exposición de motivos. Busca un cambio sociocultural. Perdón, no busca un cambio, busca una imposición de cambio sociocultural, ya poniéndolo en términos reales. Realmente acaba con todo lo que tiene que ver con tradiciones, ferias, claro, paseos chacareros, galopes camperos, ni hablar de un rodeo montubio, toros de pueblo. Son temas que están arraigados en nuestra cultura, son temas que nos están arraigados en nuestra identidad. No solamente de los últimos 500 años, desde la llegada de los españoles con la vaca, el caballo y otras especies, sino desde muchos años antes con el cuy, con los gallos, claro, con todo esto. Adicionalmente, las prohibiciones son 182. Le prohíben prácticamente todo. En estas prohibiciones se va generando algunos aspectos. Entonces, en el ámbito productivo particularmente, prohíbe un sinnúmero de prácticas validadas internacionalmente, lo cual implicaría que para poder producir habría que hacer gastos e inversiones no técnicas, sino más bien de capricho, que encarecerían profundamente la proteína de origen animal, leche, carne, huevos, pollo, cerdo. Adicionalmente, también prohíbe los mejoramientos genéticos. Entonces, incrementamos por costos adicionales, pero también incrementamos el costo porque la productividad se reduce. Entonces, lo que parecería es que esta ley sí busca también una tendencia a que el consumo de, repito, leche, carne, huevos, cerdo, pollo, cuy, etcétera, se encarezca a tal manera que se vuelva prohibitivo. Sí, me han reclamado y me dicen, usted dice que la ley prohíbe. Falso, yo jamás he dicho que la ley prohíbe el consumo de carne. Lo que sí he dicho es que la ley busca que el consumo de carne tenga costos prohibitivos. ¿Especulación? No, no es. Esto ya ha sucedido en España,
Esto ya ha sucedido en Portugal, esto ya ha sucedido en Holanda, esto ya ha sucedido en Alemania. Entonces, estas novelerías que vamos a conseguirnos trayéndolas desde Europa son unas novelerías que atentan contra la identidad del Ecuador. Parecería que es como un experimento para América Latina, en donde los ecuatorianos no somos conejillos de indias. Ahora, esto, y para que conozca nuestra comunidad y sobre todo se entienda ello, por ejemplo, la exhibición, nosotros todos los fines de semana, todos los días miramos los pollos asados, el cerdo hornado, las cabezas de cerdo que se pueden mirar todos los días, los cuyes, los pinchos con proteínas, los cangrejos, porque también hay un artículo que se habla de los cangrejos, de las chontacuros y de ello, licenciado. Es que como digo, la ley busca prohibirlo todo, son 182 prohibiciones. Cuando hablamos de la presentación del animal faenado, perdón, no estamos hablando solamente del hornado del Tingo o de los cuyes de la Hueca, y perdón que voy a quedarme por el barrio de Quito, o los pollos que podemos encontrar en todo lado, el pollo broiler. También estamos hablando de los grandes supermercados y grandes cadenas que están vendiendo la trucha, la tilapia, la corvina, el dorado, el pulpo, el camarón. Entonces, realmente estamos viendo algo que no tiene pies ni cabeza. Pero Y sí, esto sobre todo con la alimentación. Ahora, ¿qué va a pasar con la industria? Porque acá también se prohíbe la producción que contenga plumas o pelos de animales no humanos. también se prohíbe el completo, en otro literal, también se produce la industrialización de la piel de los animales. Entonces, todo lo que tiene que ver con la industria del cuero, Claro. y así en secreto que nadie se entere, porque hay unos grupos que no me quieren mucho, pero ya estuvimos conversando con la gente de Cotacachi, ya estuvimos conversando con la gente de Otavalo, porque los pelos de los animales, en los pelos también están las lanas, y las lanas de De las borrego, ovejas. las lanas de alpaca, todo esto, Claro. todos los sacos, todos los ponchos, estamos atentando contra nuestra identidad propia. Es esta ley, yo no sé, tiene términos que no se usan en Ecuador, es una ley que, de hecho, en base a un análisis que hizo un jurista guayaquileño, determina que los términos, inclusive de la sentencia de la Corte, hay términos que no se usan en el Ecuador. Parecería que, como digo, nos quieren utilizar como conejillo de indias, como animales de experimentación, para introducirnos una normativa que definitivamente acaba con nuestra cultura, con nuestra producción, con nuestras tradiciones y con un sinnúmero de temas que ya van mucho más allá de un tema de bienestar animal. Hasta me atrevo a decir que la ley lo que plantea es utilizar a los animales como un pretexto para cambiarnos, reconociendo que la gran mayoría de la población, cuando hablamos de animales, vincula mucho el animal afectivo a su animal de compañía que lo tiene al lado. Pero cuando le decimos que el mismo animal que tiene de compañía, el perrito, sea el gato, sea el hámster en otro caso, tiene exactamente los mismos derechos que la rata, que la cucaracha, Bárbaro. que la pulga, que el piojo, que están ahí porque son vertebrados e invertebrados, pues ya la cosa cambia. Y eso es lo que estamos haciendo permanentemente para evidenciar este atentado contra la humanidad y contra la sociedad ecuatoriana y nuestras tradiciones, indistinto de la zona geográfica. Ahora, todo esto afectaría a consumidores y más aún a productores, licenciado, porque también se habla de la reproducción, crianza y comercialización de aves pertenecientes a líneas genéticas de crecimiento rápido. Esto afecta a toda la población. Creo que sí hay un grupo de la población que estaría libre, más o menos de acuerdo a datos que hemos encontrado, el 3% de la población es vegana. Y respetamos esa decisión, no tengo ningún inconveniente, cada uno Pero es libre de tomar esas es decisiones. mínimo. Sin embargo, esta ley, construida por la Defensoría del Pueblo, a espaldas del pueblo, y que no está siendo tratada adecuadamente, y me refiero porque la ley hay otros contraproyectos de ley que podrían equilibrar esto en la Asamblea,
Más bien llamamos a la Asamblea Nacional a pensar en ese 97% de la población que tiene otras costumbres, tiene otras tradiciones, tiene otros principios. Y también recordemos, atento, ese 97%, de ese 97%, probablemente hay un porcentaje de igual manera, de sobre el 95%, que son votantes, porque ya estamos en elección. Entonces ya nos debemos de acordar. Y la Asamblea Nacional, cosas de la vida, hace una semana y media acaba de nombrar a Santo Domingo de los Áchilas como la capital de la carne en el Ecuador. Qué bueno que se reconozca una provincia así. Achone, la capital ganadera del Ecuador. Ajá. Qué bueno, porque tenemos ahí los pies de crías. Cuando comenzamos a ver estas leyes atentatorias contra la producción, contra la industria, contra los consumidores, contra las tradiciones, contra los saberes culturales, sí nos llama la atención muchas veces qué está sucediendo con la Asamblea. Atentatoria también, como lo mencioné, hacia los bienes públicos, como son todo lo que tiene que ver con la institucionalidad de la policía y Fuerzas Armadas. Ahora, esto también, y más aún, que equiparan, licenciado, los derechos con las personas. Hay dos artículos. El primero habla del interés superior del animal, es el segundo principio de la ley. Esto es algo que se utiliza para proteger y precautelar la integridad de los niños, básicamente, niños y niñas. Por otro lado, habla que a los animales maltratados se les ponga en el mismo régimen de protección de las mujeres maltratadas. Entonces, evidentemente, esta ley... De hecho, me llama la atención que los grupos feministas no hayan salido a reclamar que se les ponga en el mismo nivel que los animales. O sea, y como lo mencionaba, desde el mismo título de la ley vemos una carga ideológica y dogmática absolutamente evidente y exagerada. Lamentablemente, esta ley ha seguido avanzando. De aquí estoy saliendo y voy a la Asamblea Nacional. Y se tiene 30 días más para ello. Bueno, los 30 días se dieron hace ya tiempo atrás, ya el tiempo la semana anterior corriendo. Hablaba la Asamblea que se pedía 30 pero ya habían más. pasado otros tantos de días. Realmente se prevé que esto esté a mediados de este mes de julio. Ya bienvenido julio. Con todo un julio, comenzamos julio bien sacudido. Confiemos que este julio sacudido también sacuda a las conciencias en la Asamblea Nacional para tomar el proyecto de ley de la Defensoría, que evidentemente ha excedido lo planteado por la Corte Constitucional, y aprovechando que hay otros proyectos unificados a pues literalmente lo voy a decir, deseche el proyecto de la Defensoría y construya en función del mandato de la Corte. La Corte dijo que la Defensoría haga un proyecto de ley y que se apruebe un proyecto de ley. No dijo que se apruebe el proyecto de ley de la Defensoría. Por ende, que se apruebe un proyecto de ley equilibrado, racional, donde se respete el primer precepto de la Corte, que los derechos de los animales jamás se podrán equiparar a los de los seres humanos, menos aún superarlo. Claro que sí. Ahora, para todo esto, ¿se está socializando? ¿Se está llamando esto? Ingeniero, porque allí en la socialización también se tiene, la academia, personas que tienen conocimiento de ello, las autoridades. He podido seguir de cerca todos los procesos, porque esta ley no es nueva. Esta ley está en la Asamblea desde el periodo anterior. Creo que en el periodo anterior hubo un equilibrio en las comparecencias. Este año las comparecencias han sido un poco más cargadas hacia los grupos animalistas que construyeron la ley, por ende van a estar de acuerdo. Sin embargo, cuando escuchamos a productores, cuando escuchamos a autoridades, agricultura, producción, ambiente, cuando escuchamos a la academia, vemos una evidente oposición a los principios y fundamentos que tiene esta ley, evidenciando desde los distintos sectores que no se respetan competencias, que el régimen de propiedad traería consecuencias preocupantes, e inclusive que no se reconoce los tratados internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor, por ejemplo, con la Organización Mundial de Sanidad Animal. Ahora que estamos luchando también, esto contradice también
pues la alimentación, la desnutrición en esta lucha que hemos estado en estos últimos años. Yo realmente, en términos reales, les digo, yo me saco el sombrero un poco porque creo que pocas veces se puede encontrar una norma, un proyecto de ley que contradiga tantos principios fundamentales de la sociedad, de la alimentación, de la producción, principios rectores de irse en contra de las mismas normas jurídicas que están vigentes en el Ecuador, irse en contra una ley que termina deshumanizando a los humanos para humanizar a los animales. Y ahí me entra la duda. Como los animales son sujetos de derechos, pero los animales sujetos de derechos no tienen obligaciones, porque no pueden ejercer por sí solos sus propios derechos y obviamente no sus obligaciones, ¿quiénes serán los humanos que a cuenta de arrogarse funciones de representar a los animales quieren estar por sobre el resto de humanos? Parecería que esto es que va en esa línea. Pero esperemos que esto no avance, más bien se hagan las reflexiones, que necesitamos leyes para amparar a nuestros animales. Ya ha existido, licenciado, pero en otro sentido. Creo que hay suficiente normativa en el Ecuador con respecto al tema de bienestar animal y creo que más bien hay una ausencia de normativa o de ejecución en términos de respeto a todos los actos de delincuencia que estamos viviendo. Estamos viviendo los sicariatos están a pedir de boca a nivel nacional. Yo creo que por fin estamos reconociendo, y esto lo he reconocido públicamente varias veces, que los policías, antes de graduarse de policías o estar en uniforme, al igual que las Fuerzas Armadas, son personas, son humanos. Y cuando un policía se da de baja a un delincuente, ya desde el gobierno pasado, por fin se reconoce que se da de baja a un delincuente que está atentando contra la sociedad, porque años atrás eran los mismos grupos defensores de derechos, y perdón que no continúe, pero son los mismos grupos defensores de derechos los que atacaban y se iban en contra de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, defendiendo a los delincuentes. Y aquí no creería, esperaría que no, que estemos en el mismo grupo defendiendo a tiguerones, lobos y otros grupos con términos animalistas en sus denominaciones. Muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros en esta mañana. Hay mucho de qué abordar. Esto mismo Esta de la ley seguridad. Es de pánico y creo que la sociedad ecuatoriana se merece mucho más de lo que se está gastando tiempo en una ley que debería ser suspendida por una decisión del Pleno, solicitando a la Corte Constitucional que se revea y que se analice qué es lo que la Defensoría del Pueblo hizo en lugar de cumplir la sentencia de la Corte. Bueno, hay otros proyectos de ley que se están tratando y que son primordiales también para nuestro querido país, el bienestar de nuestro pueblo. Muchísimas gracias al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, que estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.